Previo al evento protocolario que se realizó en el recinto de Donceles para la toma de posesión de la jefa de gobierno, los partidos políticos fijaron su posicionamiento. Vamos a escuchar. El nuevo gobierno de la Ciudad de México no puede fallar, así lo señaló el coordinador parlamentario del PAN, Mauricio Tabe, al fijar su postura sobre el nuevo gobierno de la ciudad. Indicó que se puede caer en el poder absoluto y llevar al fracaso la cuarta transformación. No hay pretexto para fallar a la ciudad. Y no hay pretexto porque, como nunca en la historia democrática de esta ciudad, hoy cuentan con todo el poder. Cuentan con el poder desde el Congreso Federal con su mayoría. Cuentan con el poder en este Congreso de la ciudad con su mayoría. Cuentan con el poder y el respaldo del presidente de la República. Con todo ese poder absoluto no tienen pretexto. Al fijar su posicionamiento, el coordinador parlamentario del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, expresó sus mejores deseos a la primer mujer en ganar la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, se opuso a la reforma educativa, así como a la militarización en la capital del país. Nos manifestamos en contra de la militarización de la policía en la Ciudad de México. Al igual que la doctora Sheinbaum, no queremos guerra contra el narco. Esperamos que se rectifique y se opte por el fortalecimiento de la policía civil en todo el país. Se ha hablado mucho a manera de eslogan de una cuarta transformación, pero las tres primeras fueron extensas y violentas. Hago votos porque esta cuarta transformación no dure más de 6 años y que no cobre ninguna vida más. El turno fue de Armando Tonatiuh González, coordinador de la bancada del PRI, quien le envió buenos deseos a la jefa de gobierno. Sin embargo, pidió sociedades más justas y autoridades más transparentes, por lo que señaló que de consultar a la ciudadanía se debe hacer conforme a la ley. No se puede gobernar con ocurrencias ni con decisiones autoritarias. Sepan que si esto sucede, estaremos ahí para alzar la voz con claridad y contundencia, como lo hemos hecho en este Congreso en varios temas. Celebramos que se quiera consultar a la población en asuntos de gobierno, pero les solicitamos que éstas se apeguen a derecho y que se tomen en cuenta las instituciones. La acción de gobierno debe apoyar sin duda a todas y a todos por igual, sin tachaduras o menoscabo. Circe Camacho Bastida, del grupo parlamentario del PT, indicó que es una nueva etapa en donde la visión de las mujeres, la experiencia y nuevas ideas se pueden ver plasmadas en un gobierno comprometido con las causas sociales y en defensa de los derechos humanos y libertades. Sin embargo, debe estar respaldado por el Congreso. Pero desde luego que la doctora Sheinbaum y su equipo no podrá concretar ni hacer realidad las aspiraciones y esperanzas de este cambio verdadero, de esta transformación, si no cuenta con el respaldo, el acompañamiento y la observancia de este Congreso y de todas nosotras y nosotros. El grupo parlamentario de Morena, por medio de su coordinador, Ricardo Ruiz Suárez, señaló que son tiempos de cambio, esperanza y de confianza, en donde la gente fue quien decidió refrendar su voto a la izquierda, pero con un nuevo partido, por lo que no se defraudará la confianza otorgada. Hay confianza en un cambio donde se pueden convertir en los protagonistas de un futuro que deje atrás la corrupción, el desaseo y la injusticia. Somos y seremos una mayoría responsable, que no se marea con el poder, que sabrá escuchar, analizar y reflexionar todos los puntos de vista. Priorizaremos el consenso como esencia del proceso democrático, pero también tenemos la obligación de impulsar con toda nuestra convicción y fuerza el proyecto transformador que nos mandató la mayoría de los ciudadanos. Por su parte, Miguel Ángel Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, indicó que se colaborará en la búsqueda de cualquier desaparecido político o del crimen organizado que haya en el país, por el respeto del derecho a la vida, además de combatir la violencia y delitos. Resaltó que la familia es el pilar de la sociedad, por lo que se debe trabajar en los principios. Trabajaremos en forma conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México para que las familias tengan un mejor nivel de vida. No solamente para los jefes y jefas de familia, también para las y los adultos mayores, para los jóvenes, para todos los menores, para la población con algún tipo de discapacidad, inclusive también
para las familias de los inmigrantes, para aquellos que buscan en esta ciudad una verdadera tierra de realidades. Y es por eso que buscamos juntos construir, no dividir, jamás destruir. Dejar las diferencias a un lado para lograr el bienestar y desarrollo de los capitalinos, principalmente de los que menos tienen. Fue el posicionamiento de Alessandra Rojo de la Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Los retos en nuestra ciudad son muy complejos. Debemos entender que ni el enemigo o la enemiga se encuentran hoy en este recinto. No, las y los enemigos están afuera y se llaman pobreza, desigualdad, falta de oportunidades e inseguridad. Así es como los grupos parlamentarios fijaron su postura ante el nuevo gobierno capitalino que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, mostrando el apoyo para que quien gane sea la Ciudad de México. Iraís Morquecho, 21 Noticias.